Muy buenas a todos. Antes de comenzar con el programa de hoy, quería comentaros una cosa y es expresar mi más sincero agradecimiento por el recibimiento, por la acogida que ha tenido el programa de la semana pasada dedicado a la figura, a la presencia de la Sierva de María, que ha sido, para nuestra alegría, el programa más visto de la última trabajadera en todo lo que llevamos aquí en Interalmería Televisión e incluso en nuestra etapa anterior como podcast. Un programa, como digo, donde ponemos en el centro de todo la fe a través de la figura de la Sierva de María, y por eso, como decía, queremos agradeceros a todos, como digo, ese apoyo, ese recibimiento y todos los mensajes de cariño que nos habéis hecho llegar, porque ha sido un auténtico privilegio poder contar esta historia fascinante de nuestra Semana Santa. Y así, dicho esto, dado este agradecimiento y adentrados ya en el mes de diciembre, no podemos sino empezar este programa con ella. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Continuamos, como decimos, en este mes de diciembre, mes de la esperanza, y lo hacemos, como siempre, repasando las noticias más importantes de los últimos días del mundo cofrade almeriense. La nueva y nutrida Junta de Gobierno de la Hermandad de Pasión, encabezada por José Luis Guardiola, tomaba posesión de sus cargos hace unos días en la parroquia de Santa Teresa, dando ya sí inicio a esta nueva etapa en la corporación del Lunes Santo, que tenía como primer acto el besamanos extraordinario a la Virgen de los Desamparados el día de la Inmaculada y la posterior clausura del aniversario. La sagrada imagen fue ataviada con los colores propios de esta festividad, regalándonos una estampa emotiva y verdaderamente elegante. María Dolores Fernández ha sido reelegida hermana mayor de la Hermandad del Amor en unas elecciones celebradas hace unos días y en la que participaron casi 90 hermanos de la Corporación del Martes Santo. Además, la hermandad ha dado a conocer la compra del actual local que hace las funciones de Casa de Hermandad, una histórica aspiración que se ha hecho realidad consiguiendo la propiedad del mismo. También hace unos días la banda de Nuestra Señora del Carmen celebró el certamen que organizó la formación para celebrar su 10º aniversario. Una cita que se desarrolló en la Plaza Pablo Cazar y que aglutinó a múltiples formaciones de varios puntos de Andalucía y que congregó a decenas de asistentes que quisieron disfrutar de los sones de cada una de ellas. El barrio y la Hermandad de los Ángeles vivieron también un día de júbilo en la festividad de la Inmaculada Concepción, día en el que la Virgen de los Ángeles es expuesta en solemne besamanos. Decenas de hermanos y vecinos acudieron a la cita para encontrarse con la Santísima Virgen, que se presentaba con sus colores inmaculistas característicos y con su especial y dulce belleza. Y en el programa de hoy hablaremos de La Fiesta de los Sentidos, un libro escrito por el cofrade Víctor Pérez y que se ha presentado hace tan solo unos días en la antigua capilla del Hospital Provincial y en el que, a modo novelístico, se hace una radiografía de nuestra Semana Santa con un toque cercano, humorístico y también crítico. Recibiremos en plató a su autor para conocer un poco más sobre la obra y qué le ha llevado a escribirla. Posteriormente abriremos el análisis para hablar y conocer las obras literarias de referencia de nuestra Semana Santa.
Pues efectivamente, vamos a hablar de un tema no tan habitual en el programa, porque por desgracia para los que nos consideramos aficionados a la lectura, no tenemos la suerte de contar con varias publicaciones, diferentes publicaciones en este sentido, sobre nuestra Semana Santa, y por eso estamos tremendamente contentos de que podamos hablar de ello y además hacerlo pues con un gran amigo del programa, Víctor Pérez. Muy buenas noches. Hola Javi, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Hoy, como digo, el argumento inmejorable. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí, pues hoy quizás lo es doble. Pues sí, porque estamos hablando, Víctor, de tu primer libro, que también queremos conocer un poco sobre esta faceta literaria en la que te has adentrado. Y en primer lugar quería empezar por ahí. ¿Cómo te sientes con esta primera obra que has escrito? Bueno, pues la verdad es que muy contento, ¿no? Lo presentamos hace una semana, todo salió estupendamente bien y estamos, pues bueno, todavía saboreando, ¿no?, esas sensaciones y esas vivencias que para mí son absolutamente nuevas, ¿no?, de gente que te cuenta cómo lo ha leído, de gente que te lo pide, que se lo firme, verlo en los escaparates de algunas librerías. Como te digo, son sensaciones muy nuevas para mí, nunca la había tenido y la verdad que es una experiencia maravillosa. Para muchos será incluso una experiencia casi de locura, de echarse a una empresa complicada, y quería también preguntarte por ello, ¿qué te ha llevado a querer escribir este libro? Bueno, pues yo siempre lo cuento, ¿no? Que al inicio de 2025, sería por febrero, por ahí, llegó a mis manos La pena alegre, que es un libro escrito por Jorge Bustos, en el que cuenta sus días en Sevilla de la mano de Carlos Herrera, precisamente en Semana Santa. Y pues ya el argumento me vino casi dado, ¿no? En cuanto que fui capaz de hilar un motivo para que un periodista de fuera viniera a Almería a cubrir nuestra Semana Santa, pues ya empezaron a brotar en mí pues muchas ideas, ¿no? Y me apeteció escribirlo porque realmente yo he escrito siempre, ¿no? He escrito en mi blog, he escrito pregones, he escrito exaltaciones, he escrito por gusto, he escrito por trabajo, he escrito en muchas facetas y esta quizás es la que me faltaba, ¿no? Y bueno, pues fue empezar y fue saliendo. Cuéntanos un poco, sin hacer spoilers, como se suele decir actualmente, cuéntanos un poco la trama para que también la gente que haya podido escuchar, que se ha presentado el libro pero que no conozca sobre qué trata, pues ese argumento Sí, porque es la primera sorpresa para muchos, ¿no? Yo creo que cuando alguien escucha que hay un libro sobre Semana Santa, pues piensa en un ensayo, ¿no? Piensa datos, piensa historia. Y realmente yo creo que la fiesta de los sentidos pues prácticamente no tiene nada de eso. Es casi todo lo contrario. Es una novela que puede estar pues a medio camino entre lo novelístico, lo que es una crónica de viajes. Pero es verdad que como suelo decir, yo vengo del pregón y yo siempre he dicho que el pregón es un estilo totalmente libre, ¿no? Y yo me he querido sentir muy libre también escribiendo este libro y por eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Tiene su puntito de ensayo, como te decía, porque se vierten opiniones, que no siempre serán las mías, ¿no? Pero son opiniones pues, que uno va recogiendo con los años, de tantas conversaciones. Tiene el elemento novelístico, tiene el elemento de crónica de viajes, ¿no? De alguien que viene a Almería y descubre no solo la Semana Santa, ¿no? Sino también algunos aspectos de la ciudad que trascienden lo que es lo propiamente cofrade, ¿no? Y que yo creo que son un aderezo bonito para el libro. Contiene, por qué no decirlo también, pues, los artículos que el propio periodista protagonista del libro va redactando, porque como te decía, que yo creo que lo he dicho 4 veces, pero no he terminado de decirlo bien. Esto va de un periodista que trabaja para una cabecera de León. Lo mandan a cubrir la Semana Santa de Almería, el hombre con cierto disgusto se viene para acá y a partir de ahí, pues bueno, como yo creo que los almerienses somos así, somos abiertos, nos encanta dar a conocer lo nuestro, pues este hombre tiene la fortuna de ir acercándose a distintos momentos de nuestra Semana Santa, ir descubriéndolos, ir compartiéndolos con la gente de aquí, con los almerienses. Y bueno, pues al final yo creo que se va casi con la camiseta de la Almería, ¿no? Para León de vuelta. Es muy interesante, te decía antes de empezar, que me parece una radiografía casi perfecta, lo vuestro también en pantalla, que creo que no lo habíamos enseñado, casi perfecta de lo que es nuestra Semana Santa, y que cuando uno lo lee se identifica perfectamente con los pequeños detalles. Se puede identificar muy bien nuestra ciudad, nuestra Semana Santa, las cosas buenas y las cosas malas, porque también el libro tiene su pequeño, ¿no?, regusto a esa crítica, ¿no?, que muchos cofrades también pueden sentir. Sí, en el libro pues aparece la cara A y la cara B muchas veces, ¿no? Pero
pero no con ningún ánimo de crítica, sino con el ánimo de mostrar un poco lo que somos, ¿no? Yo creo que, y como diría aquel, y empiezo por mí, para que nadie se... Cuando alguien lea el Domingo de Resurrección, pues verá pues, que hay un ambiente alegre, un ambiente distendido, pues no es un ambiente serio, de cofradía. Me imagino que un cofrade de uno de los días serios pues verá que lo del domingo es un poco desordenado, ¿no? Y que hay detalles que parecen que faltan a la seriedad propia del mundillo. Bueno, pues eso también se percibe en el libro. Al final es cuestión de gusto. A mí me gusta que mi cofradía el Domingo de Resurrección sea un poco así, porque creo que es lo que pide el día. Y si en otras hermandades pues, se ha reflejado algún otro detalle, pues es que las cosas a veces pues son como son y no tienen por qué ser malas, ¿no? Que también cada cosa es un poco según la mire y generalmente lo que sí he intentado, porque sé que la materia con la que tratamos es donde aparezca alguna pincelada de alguna crítica, siempre que tenga su parte de reconocimiento. Es decir, el libro parte de una gran verdad y yo creo que está, en gran medida se resume en la dedicatoria del libro, ¿no? Que yo creo que un primer libro siempre la tendencia se lo hubiera dedicado a mis padres, ¿no? O se lo hubiera dedicado a mi mujer, a mi hijo, y sin embargo se lo he querido dedicar, como dice aquí, ¿no? A todos los que no por ego ni por vanidad hacen posible en Almería el milagro de cada primavera. Se lo quiero dedicar a los cofrades porque al final somos los que hacemos que esto sea posible, ¿no? Con nuestros aciertos, con nuestros errores, con nuestras batallas, con nuestras dificultades. Lo hacemos lo mejor que podemos. Totalmente. Es verdad que me había apuntado precisamente a hablar de esa primera dedicatoria porque es cierto que sorprende. Como tú dices, normalmente cuando uno comienza a leer un libro, normalmente pues, se acuerda de una persona especial, alguien que le ha llevado a conocer ese asunto, pero en este caso, como digo, me ha resultado ya de primera muy interesante, me ha despertado curiosidad leer, como bien decía, esa dedicatoria. Todos los que no por ego ni por vanidad hacen posible ese milagro en Almería de cada primavera. Como digo, dentro de esa radiografía, ya sea más o menos crítica, como bien está explicando, ¿qué te ha llevado también a entender que esta dedicatoria tenía que ser lo que abriese prácticamente el libro, ¿verdad? Estoy viendo el vídeo de fondo y lo he confundido. Pero me refiero, ¿crees que hay mucho de ego y de vanidad también en nuestra Semana Santa? Bueno, yo creo que sí, que hay mucha gente que se mueve por eso, ¿no? Y también de paso se menciona en alguna página del libro. Pero tampoco creo que haya que quedarse con eso, ¿no? Lo que hay es que quedarse con todos los que acuden a sus hermandades con ánimo de servicio, con la vocación de ayudar pues, en su hermandad a sus hermanos, en su parroquia, en contribuir también a la grandeza de la fiesta, aunque a veces vaya incluso en detrimento de su propia hermandad. Yo creo que esos somos la mayoría, ¿no? Y a eso a los que yo le he querido dedicar el libro porque, como te digo, son los que hacen posible ese milagro, ¿no? de primavera que vivimos en Almería, donde se pone en la calle algo absolutamente grandioso, en mi opinión, algo que no para de crecer, que cada año se enriquece patrimonialmente una barbaridad y que los que estamos dentro sabemos que realmente los que tiramos del carro no somos tantos, ¿no? Y que muchas veces lo hacemos con palos en las ruedas y seguimos y no nos cansamos, ¿no? Esos son aquellos a los que de verdad les quería dedicar el libro porque, insisto, son los que lo hacen posible. Quizás sean, no me quiero incluir por si acaso, sean mayoría, pero lo que seguro es que son menos ruidosos que otros tantos. Suele ir de la mano este tipo de cosas. Otra cosa, Víctor, que me ha parecido muy interesante de este libro y que creo que le va a llamar mucho la atención también a todos los espectadores, es que juegas con personajes ficticios, pero también reales de nuestra Semana Santa. Es decir, se encuentra esa conjunción, ¿no? Sí, me parecía lo más divertido, sí. ¿No? Yo creo que al final, y me ha salido casi sin querer, digamos, los personajes que son más constantes durante el libro, que se repiten, aparecen más, que tienen más peso, son ficticios, ¿no? Hay evidentemente el protagonista, nuestro amigo Manu Tojeiro, es totalmente ficticio. El presidente de la agrupación del libro no tiene nada que ver con el presidente de la agrupación real. Y luego pues, el otro personaje al que yo le tengo un gran cariño es la pregonera, ¿no? de esta Semana Santa de Almería. Una hermana del Calvario, ¿no? Una hermana del Calvario, efectivamente. Y yo le tengo mucho cariño a ella, a Clara, y también es totalmente ficticia. Y como te digo, ellos son, yo creo, los que articulan el libro realmente, ¿no? Pero luego es verdad que hay muchos cameos, ¿no? Si me permite el término cinematográfico. Y ojalá hubieran sido muchos más, ¿no? Porque siempre que aparecen unos se quedan otros fuera.
Pero la realidad, como lo dijo muy bien Álvaro Hernández el día de su presentación, en el libro al final salimos todos, ¿no? Todos desfilamos ante Manu, todos aparecemos en su artículo y el esfuerzo de todos está aquí volcado, pero me parecía muy divertido, puesto que al final esto... En el libro en ningún momento se dice que haga referencia a la Semana Santa del 2025, lo que pasa es que están todos los indicios ahí, ¿no? Alrededor de nuestra Semana Santa, porque lo que ocurre en ella sí tiende a ser un poquito más inventado, pero me parecía que también pues, es una forma de retratar esta época. Y me parecía muy, muy interesante que estuvieran algunos de sus protagonistas con nombre y apellido. Hablabas de ese toque humorístico y es que también hay incluso memes almerienses, podríamos decirlo así, como ese famoso costalero, vamos a dejarlo ahí para que la gente lo descubra leyendo el libro, pero que también hay espacio para el humor incluso más directo, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, porque al final el libro lo último que pretende ser es no sé, ¿no? Un libro de muchos datos, de analizar la historia, de conocer en profundidad nuestra Semana Santa, eso a nivel, si me permite, oficial. El libro lo que busca es el retrato emocional, ¿no? Como se dice en la portada, el cómo se vive, el cómo se siente, qué personajes hay alrededor de todo lo que ocurre. Y entonces pues esa vocación un poco humorística, también de ver la realidad desde otro punto de vista, conectarla también con la realidad de nuestro tiempo, porque hay algún fragmento de humor que a lo mejor tiene que ver con alguna hermandad que quizás si no lo contextualizamos en el momento histórico y político que vivimos, pues tendría menos sentido. Pero precisamente en este momento actual, pues tiene otra chispa, tiene otra gracia, siempre desde el profundo cariño y el profundo respeto que le tengo a todas las hermandades. Pero te iba a decir más, ¿no? Cuando uno coge el libro, que lo primero que hay es pues la biografía, ¿no? del autor y empieza algo así como nunca tuvo el valor de ser torero, ¿no? Pues, evidentemente también es una declaración de intenciones, ¿no? de decir, oye, vamos a tomarnos esto de una manera amena, de una manera divertida y vamos a verlo desde otro punto de vista. Yo te decía que a mí personalmente me ha encantado encontrar el reflejo de lo que vivo hoy en mi Semana Santa, ¿no? Y me parece precisamente un retrato emocional fascinante. Quería hablar también, Víctor, para no desgranar mucho más el libro, dejarle la oportunidad a todos los espectadores que lo puedan también descubrir, sobre la presentación. Veíamos, mientras hablábamos, algunas imágenes de ese momento y la verdad es que fue una presentación, creo, al estar presente, que la que te pudiste sentir muy arropado, es decir, hubo muchos cofrades, muchos amigos, mucha gente que te aprecia y que valora el trabajo, ¿no? que ha hecho a través de este libro, pero que también ponen en valor, creo, ¿no? la producción literaria en este sentido. ¿Cómo viviste esa presentación? Bueno, pues la viví con mucho agradecimiento, con mucha alegría, porque como se ha dicho en el vídeo de introducción, ¿no? tuvo lugar en la antigua capilla del Hospital Provincial. Pues tiene una capacidad importante, cabe bastante gente allí y al final presentaba un aspecto muy, muy bien, ¿no? Se veía llena, se veían completos los asientos, entonces era inevitable sentirse arropado allí, ¿no? Porque todas estas cosas dan mucho vértigo, Javi. A mí aquí cada momento que yo he vivido me ha dado mucho vértigo, el de escribir el libro, lanzarlo a una editorial para publicarlo, hacer una presentación, invitar a gente a que vaya a la presentación, que ahora casi darle el libro a alguien, son momentos que en cada uno de ellos sientes un vértigo nuevo, ¿no? Y verme tan arropado ese día, pues la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Yo quiero hacer una mención especial pues, a familia, amigos, cofrades, también a muchos compañeros de trabajo, ¿no? que vivieron esa tarde como si fuera suya, ¿no? Y la verdad que ya te digo, yo me siento muy agradecido por lo que pude vivir allí, que además fue, yo creo, un acto sencillo, un acto breve y un acto ameno. Y yo creo que ya no se le puede pedir mucho más, ¿no? Cuando acudimos a un acto de este tipo. Y también con la maestría, ¿no? de Álvaro y de Dani, que también nos hicieron pues no estar atentos, reírnos, descubrir cosas sobre ese libro y despertarnos también el gusanillo de leer. Sí, yo siempre tuve claro que en la presentación me gustaría contar con ellos, ¿no? Porque yo creo que Álvaro también pues tiene un papel hoy en día, pues igual que el que puedes tener tú, ¿no? Tenéis un papel muy importante en nuestra Semana Santa. Os tenemos que arropar a vosotros, os tenemos que agradecer todo lo que hacéis de manera tantas veces desinteresada. Y al mismo tiempo, pues bueno, yo sé que él cómo maneja los actos y me parecía pues el ideal, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, oye, contar con Dani Valverde, que
antes que pregonero y antes que nada, pues es un magnífico amigo mío al que aprecio muchísimo, que me decía, oye, mándame un saludo luego, no está en la tele, nada, pues un saludo, Dani. Que, broma aparte, sí que me apetecía mucho contar con ellos, porque, como se suele decir, ahí no hay fallo. O sea, es que de la mano de ellos no podía nada salir mal. Ahí, Víctor, Gusanillo, ¿se ha quedado algo que abra la puerta a posibles futuras publicaciones? Bueno, yo creo que el libro es muy cortito, ¿no? Es decir, ahora, si lo ponemos así, pues se ve que el libro es cortito, el libro, incluso algún amigo de esta casa, como Agustín García, me confesaba que lo empezó y lo terminó. O sea, no se dio la oportunidad de descansar por el camino. Pero aún así yo creo que tiene una medida justa, ¿no? Y quizás una de sus virtudes, aunque no está bien que yo lo diga, es que no tiene demasiada paja, ¿no? Por eso yo creo que es entretenido y se lee fácil, porque todo el rato estás leyendo algo que te está contando algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues una segunda parte relacionada con el libro, a mí ahora mismo no se me ocurre. A mí ahora mismo me parece difícil. O de otro asunto. Pero sí te reconozco que el personaje protagonista, que es Manu Tojeiro, con el que, bueno, pues te puedes imaginar que he compartido muchas horas de escritura, me he metido mucho en su cabeza, pues yo sí me siento en deuda con él y a mí sí me gustaría, en fin, si Dios quiere y se me ocurre algo en el futuro y tengo más tiempo, seguir trabajando con él para, entre otras cosas, para definirlo mejor, ¿no? Y para que sepamos bien cómo es Manu, quién es Manu, qué hace. Y que tenga, pues eso, que esté mucho más dibujado en alguna historia que seguramente pues no tendría nada que ver con esto. Pero ahora mismo es hablar por hablar, ¿eh? Eso está muy lejos en el tiempo. Ahora mismo toca disfrutar de la fiesta de los sentidos. A mí sí me resulta curioso pensar cómo podría ser la vuelta de Manu a Almería. Ahí lo dejo como idea sí. por si puede servir como digo, de idea. Víctor, importante también que comentemos cómo pueden los cofrades almerienses adquirir este libro pues para leerlo, para poder tenerlo. Pues nada, muy fácil. Localizándome a mí, que yo creo que muchos me tienen muy localizado por cualquier medio. Y luego es verdad que también lo he dejado en algunas librerías, ¿no? Ya está en Picasso, está en Viva Book, está en El Faro de Recóndito, está en Copindalo, en fin, ya empieza a estar un poquito repartido, empieza a ser fácil. Yo creo que en estas fechas que vienen, por supuesto, se presta mucho al tema de los regalos. Yo creo que este libro también debemos de intentar, dicho con toda la humildad y con toda la modestia, que le llegue a gente que, en fin, que simpaticen un poquito con nuestra Semana Santa, pero no estén tan metidos como nosotros mismos, ¿no? Porque creo que les puede picar el gusanillo de vivirla un poquito más el año que viene, ¿no? De engancharse un poquito más. Y por supuesto, pues esos lectores más jóvenes, ¿no? Decías que es un libro que se lee fácil, yo creo que sí, que ciertamente se lee fácil. Y si es un tema que medio les gusta y no les gusta mucho la lectura, pues, oye, pues puede ser un gancho también, ¿no? Para que se acostumbren a verse con un libro en la mano. Pues dicho esto, Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que no hemos desvelado demasiado para que... Hemos sido muy prudentes. Hemos sido prudentes, pero yo personalmente recomiendo la lectura de este libro encarecidamente por lo que hemos comentado, ¿no? Creo que es una radiografía muy interesante, una radiografía que nos permite conectar mucho, ¿no? Con las emociones de nuestra Semana Santa, que nos puede hacer también reflexionar sobre lo que tenemos y hacemos en nuestro día a día, que quizá visto también desde fuera, bueno, pues nos pueda generar cierta suspicacia, querer cambiar o mejorar algo, pero sobre todo creo que un libro con mucho sabor almeriense, con mucho sabor de cofradía, y que yo creo que es muy interesante, como tú dices, para aprovechar estas navidades, hay un detalle para los que nos gusta todo esto, los que estamos cerca de todo esto, como bien has dicho, y que pasen un rato entretenido. Lo dicho, Víctor, muchísimas gracias. Nada, Javi, muchísimas gracias a ti, faltaría más. Y bueno, nosotros ahora vamos a hablar precisamente de los libros de la Semana Santa, nos vamos a ir antes un momento a publicidad, pero como digo, enseguida volvemos para abrir un poco el análisis y conocer a otras obras que podemos considerar de referencia de nuestra Semana Santa y que seguro también os pueden resultar interesantes para los que no lo conozcáis. Así que dicho esto, enseguida volvemos, nos vamos rápidamente a publicidad.
vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Volvemos ya de la publicidad para continuar con el programa y he de reconocer que tengo muchas ganas de este momento porque en cuanto mis compañeros de realización abran el plano y veáis no solo quién me acompaña, sino cómo está la mesa del plató de Interalmería Televisión, vais a entender a la perfección a qué me refiero. Pero voy a presentar primero pues, a los queridos amigos que nos acompañan hoy. Jesús Latorre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Y ahora, como digo, ahora veremos todo lo que has traído, porque antes también voy a saludar a José Ramón Suárez. José Ramón, muy buena. Muy buena, aunque parto en desventaja porque al peso yo vengo con menos, ¿eh? Jesús Latorre, como siempre, viene más preparado, que no sé para qué lo hace, porque Jesús Latorre tiene un conocimiento tan profundo y vasto de la Semana Santa y de la cultura que todo lo que viene hoy a argumentar con hechos y con papeles lo tiene aquí y lo podría argumentar sobradamente. Bueno, pero también nos sirve a modo de ilustración, ¿no? Para la gente que nos ve también desde el otro lado de la pantalla para visualizar, ¿no? Algunas de las obras de las que vamos a hablar, porque como os decía antes de irnos a publicidad, queremos hacer también un pequeño análisis, bueno, pequeño, a lo que dé el tiempo, el análisis de obras, vamos a decir, referentes, importantes, que pueden ser interesantes para el cofrade de a pie de Almería, obras tanto escritas y realizadas en Almería como otras obras que puedan ser de fuera y que también puedan servir para entender mejor esta fiesta de los sentidos, como titulaba Víctor Pérez en su libro. Así que para ir empezando, decía que os quería preguntar, siguiendo la trama, ¿no?, de esta novela que ha escrito el amigo Víctor, de ese periodista que llega de fuera, que no conoce la ciudad, que no conoce nuestra Semana Santa y que quiere conocerla, pongámonos en ese supuesto. José Ramón, ¿qué libro le recomendarías tú a esa persona, como digo, que puede venir de fuera y quiera conocer y entender mejor nuestra Semana Santa? Afortunadamente ya tenemos la fiesta de los sentidos. Hace 2 años tendríamos un problema. ¿Qué le damos a ese hombre a leer? Pues una miscelánea de un fragmento de aquí, un fragmento de la Almería Barroca, un fragmento de la Hermandad y Cofradía de Giralbarracín. Pero todo eso está compendiado además con una maestría absoluta, porque lo hablábamos fuera de micro, y es verdad que el libro no es un ensayo, Víctor lo destacaba en la presentación, pero sí es un ensayo, no es un pregón, pero sí tiene sus toques de pregón, y todo eso encubierto en una trama tiene sus muchas pinceladas de costumbrismo. El costumbrismo es una cosa que a lo mejor tú la ves ahora y no le das ningún valor. Por ejemplo, la escena que describe estar en la carrera oficial sentado un matrimonio de guiri y con los típicos niños de Almería comiendo pipas. Claro, tú lo ves ahora y dices, a lo mejor no es la manera más bonita de cantar a la Semana Santa de Almería, pero dale años, dale perspectiva, dale tiempo y distancia y entonces valoraremos. Porque la importancia de ese libro es que es capaz de reflejar, no sé cuántas páginas tiene, pero en las 100 y pico que tenga, 150 casi. 150 páginas, algo tan inconmensurable como es el sentir del almeriense. Ahí está reflejado lo que nos preocupa, lo que sentimos, lo que nos alegra, lo que nos gusta, lo que buscamos, lo que no nos gusta, lo que podría mejorarse. Ojalá hubiéramos tenido de generaciones pasadas una visión tan amplia de su parecer sobre la Semana Santa. No, pero bueno, ya la Semana Santa de 2025 será comprendida por los siglos de los siglos y por los años de los años gracias a este libro que cuenta cómo somos,
es la fotografía ideal y perfecta de este tiempo. Totalmente. Jesús, voy contigo también. Te voy a pedir que me diga otro para no coincidir con José Ramón y tener también otras opciones, pero ¿qué libro crees que podría recomendar a un amigo, a una persona que de repente venga de fuera y quiera conocer un poco más sobre nuestra Semana Santa? Pues para conocer la Semana Santa de Almería yo creo que tendríamos que irnos aparte a los orígenes. Y en los orígenes de la Semana Santa creo que están bien resueltos con los libros de Gil Albarracín, aunque son bastante datos históricos, pero bueno, te puedes ir haciendo la idea de dónde viene la Semana Santa de Almería, desde el barroco. También la agrupación de cofradías de Almería hoy en día no tiene la calidad que tenía antes. En los años 90 hacía unos libros que son una auténtica maravilla. Por ejemplo, fíjate, casi sin publicidad, del año 93, lo abres por cualquier página, Capilla del Sagrario de la Catedral. Ahí tiene historia de la Semana Santa de Almería, el prendimiento arreglando su capilla. Cualquiera de los libros de la agrupación de cofradías de los años 90, creo que son bastante Vamos, si te parece, buenos. Jesús, a mostrarlo a cámara para que también todos los cofrades lo puedan ver, de este libro que nos estamos refiriendo. Me ha dado un vuelco el corazón de nostalgia cuando he dicho el prendimiento arreglando su capilla. Luego ya tengo que abandonarla. Así es, son auténticas joyas. Por ejemplo, ya del año 94, pues tenemos la borriquita antigua. Si te gusta más el tema de los pregones, antes se recogían en los libros de la agrupación de cofradías los pregones, las exaltaciones marianas, desde los años 90. Hoy en día ya no queda nada. Tenemos, creo que José Ángel Vázquez, y creo que a título personal, no lo sé, que el amigo José Ángel no lo diga y lo comentaremos en próximos programas. Pues más valioso, porque yo se lo pedí que lo firmara, con lo cual eso ahora mismo en todo colección UNEVAI, ahora mismo eso se cotiza al alza. Es de los pocos sitios donde lo pueden encontrar. Por ejemplo, también del año 90, tiene la exaltación mariana, la exaltación a la saeta y el pregón de Semana Santa. Creo que es una buena iniciativa para poder retomarla, ¿no? Por parte de la agrupación. Y también a través bueno, igual, ¿no? Como un género literario, ¿no? Si entendemos así el pregón, también una forma de comprender y de conocer la Semana Santa de una ciudad y parte las emociones que lo que pasa es que el pregón tiene una complicación, y es que el pregón está escrito para ser leído y escuchado. Con lo cual hay mucha gente que cuando termina el pregón dice, este es un pregón. Yo he escuchado pregones de los que ha salido la gente diciendo, esto es un pregón para leerlo luego, para reflexionarlo. Entonces digo, el pregón entonces no ha cumplido su función. El pregón es algo que te van a declamar, te van a decir, y está bien que se conserve, pero pierde porque no le estás dando la entonación ni la intención que le estaba dando. La intencionalidad del que lo ha escrito. Pero sí es cierto que todas esas cosas, y afortunadamente la Semana Santa de Almería, de una manera o de otra, cada vez más consciente de conservar su patrimonio. No siempre por escrito, pero es verdad que también ya se graban mucho más los actos están a disposición tanto en audio como en imagen, Entonces, eso es una manera de dejar Mira, está sacando otro clásico. Artillería aquí. Ahí sí, porque con ese libro fue uno de los libros que pusieron en valor nuestra historia cuando pensábamos que no había... El almeriense es muy derrotista y muy de decir que la Semana Santa de Almería es muy joven. Y no, lo que son jóvenes son las formas actuales de expresar o manifestar esa Semana Santa, pero la Semana Santa de Almería hunde sus raíces en los siglos. Y ahí lo tenemos, la fotografía no hunde sus raíces en los siglos, pero ahí tenemos fotos de finales del 19, principios del 20, mediados del 20, cuando muchas veces no éramos ni conscientes de que teníamos Semana Santa, y sí teníamos, y sí, lo que demuestra que tenemos pasado más del que a veces somos conscientes. Quería también ir comentando, porque tengo la sensación que nos vamos a quedar sin tiempo muy rápido, porque quería comentaros eso, ¿no? O preguntaros, mejor dicho, plantearos el tema de vuestros libros de referencia. Hemos hablado en líneas generales, ¿no? De lo que le podríamos acercar a una persona que no conozca la Semana Santa, pero adentrándonos ya un poquito más en gente que quizá sí esté más familiarizada con nuestra Semana Santa, que conozca alguna historia, las propias hermandades que existen actualmente. Habéis hablado de Gil Albarracín y yo creo que es imprescindible mencionar a este autor para hablar sobre la documentación, ¿no? Literaria de la Semana Santa. Pues totalmente, y aún así tenemos que poner mucho en valor las obras que se hicieron en los años 90, porque si no, los historiadores del futuro, ¿dónde van a recoger los propios datos? También las fotografías, como hablaba hace un momento de este libro. Las fotografías que tenemos de nuestras imágenes de la Semana Santa de los años 90, de los años 2000, ¿dónde están recogidas en los libros? Si no son en estos de la agrupación, poco más, ¿verdad?
yo creo que deberíamos potenciar también eso, que se hicieran publicaciones con actas del Instituto de Estudios Almerienses, por ejemplo, que las recogiesen y hiciesen publicaciones como se hacían hace 15, 20 años. Como decía, ¿no?, José Ramón, dentro de esas referencias, ¿no?, como está diciendo Jesús, la importancia de esos años 90 para la redacción de estos libros, pero volviendo un poco a la figura de Gil Albarracín, como decía, referente en el sentido de que sin su obra muchas dudas estarían en el aire a día de hoy. Claro, sienta las bases, el profesor Gil Albarracín sienta las bases, pero ya no solo a nivel de hermandades, sino también de arquitectura, de toda la provincia, ¿no? Pero centrándonos en Almería, magnífico su libro sobre la parroquia de San Pedro, poniendo en valor quién pintó cada cosa, recuperando devoción antigua. Y su libro por antonomasia, yo no lo he traído porque ya estos me pesaban, pero las casi 1000 páginas de su hermandad y cofradía en la Almería moderna, que recogen todas las hermandades de la provincia, pero centrándonos en Almería, todas las hermandades, muchísimas desconocidas para el gran público. Una Virgen del Patrocinio en San Juan, la Virgen de la Esperanza y Salud y Santo Celo, de la Salud del Alma en San Pedro, hermandades de ánimas benditas en San Sebastián, en la catedral, hermandades del Santísimo Sacramento, la de San Felipe de Neri, el Nazareno, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Aurora en Santiago, cofradías que forman parte de nuestro legado, de nuestra historia. Y que explica, de hecho hay una cosa muy curiosa, la pone de relieve el profesor Gil Albarracín, y aunque este programa vaya más de libros que de historia, pero es muy graciosa porque Carlos III promulga un real decreto en el que estipula que las cofradías se deben fusionar, que hay muchas y que se fusionen. De ahí que tú veas, por ejemplo, en ciudades como Sevilla o Málaga, cofradías de títulos tan grandes. No es que se funden con 5 advocaciones, sino que son la fusión de la sacramental, la de ánimas, la de la Virgen, la del Cristo y la de San Juan. Pero en Almería eso no prosperó, esa intención de Carlos III no prosperó. Hay un litigio entre dos hermandades de la parroquia de San Juan en la que al final prospera, mintiendo, ya prescrito, en un caso del siglo XVII ya prescrito, no creo que vaya a ir nadie a la cárcel. Prospera que esas dos hermandades no se fusionen y sigan permaneciendo de manera independiente, apelando a documentos falsos que se mandaban, que era la pobreza. Mandaban las cofradías inventario de sus bienes y claro, pues decían, si es que somos tan pobres que no estorbamos, no merece la pena que nos unamos. Y así pudieron seguir viviendo de manera independiente, cosa que en Sevilla muchas hermandades fueron obligadas a fusionarse. Y todo eso lo sabemos gracias al profesor Gil Albarracín. Claro, porque es verdad que vamos a decir, la producción literaria de la Semana Santa de Almería es casi en su totalidad o en una gran mayoría, Jesús, prácticamente histórica, ¿no? Desde el punto de vista documental de la historia de nuestra Semana Santa, y por eso también poníamos en valor, ¿no?, esta obra de Víctor como también un género nuevo en este sentido, como es la Le voy a robar el protagonismo aquí a Jesús. A ver, enseñándonos cosas, y traigo la revista Librea porque, y es verdad, es casi todo histórico, pero hay pequeños conatos. Cristóbal Hernández, archiconocido cofrade del Perdón, escribió una pequeña obrita de teatro sobre la Semana Santa de Almería, sobre el fuego, el incendio que aconteció en la catedral el 4 de abril de 1996, y escribió una pequeñita obra de teatro que, hasta donde yo sé, es la única obra de teatro que versa sobre la Semana Santa de Almería. Y es verdad que casi el 99% de la producción bibliográfica almeriense es histórica, pero hay pequeñas pinceladas que se pueden ir rescatando de libro en libro, como por ejemplo, ya te digo, una obra de teatro que salvo él y los 100 lectores que tenía la revista Librea en aquellas épocas, conocieron. Gracias a Dios hay pequeñitas cosas, pero como muy disgregadas, diseminadas, dispersas, que no sé si alguna vez se podría compendiar o alguna vez jugarán en el olvido, no lo sé. Pero sí hay más parte de la historia, gracias a Dios. Jesús, estaba viendo lo de la revista Librea, no sé si la quieres comentar o me comentes el libro, porque es que creo que es digno de mencionar. De Librea solamente puedo decir que vuelva y que vuelva Librea a las calles, porque a mí me encantaba ir a tomarme un americano leyendo Librea y comentándolo con los amigos, hablando siempre de cofradía. Y es una cosa que se echa en falta en Almería. Y que no todos son datos históricos. También La Virgen del Mar, este libro pues ya tiene sus años y está un poco deteriorado,
La Virgen del Mar tiene este poemario, también tiene bastantes sonetos. La Virgen del Mar yo creo que es la que, con diferencia, tiene una corona lírica, tiene bastantes libros publicados, la Virgen del Mar, de poemas en torno a ella. Pero que hoy en día pues tampoco se potencia eso, se terminó hace ya unos años y no... Y una pena porque hay grandísimos poetas en Almería, de hecho no recuerdo ahora mismo el nombre, pero el premio Adonai de poesía de hace 2 años es un almeriense. Y quizás las cofradías a veces somos tan endogámicas que los pregones se los damos a cofrades, que los artículos se los pedimos a cofrades. Y ya te digo, teniendo todo un premio Adonai de poesía a nivel nacional, aquí siendo de Almería, quizás fuera interesante pedirle. Hizo en el año 92, el Centro Andaluz de la Fotografía hizo el proyecto Imagina, en el que invitaba a fotógrafos de todo el mundo a que fotografiaran lo que quisieran de Almería. Ahí está ese legado. Quizás la hermandad a lo mejor, o la agrupación, por personalizarlo en alguien, pudiera coger a gente no muy allegada a la Semana Santa, pero sí versada en el mundo de las letras, y que abordaran la Semana Santa con total libertad para enriquecer la visión, al fin y al cabo, que tenemos de nosotros mismos. Ya tenés que recomendar a la gente de la agrupación que no vea el programa, porque no paramos de mandarles trabajo. Siempre damos tareas, trabajo, pero bueno, yo creo que se ha entendido la referencia. Me decía Jesús, te voy a pedir, porfa, si lo puedes enseñar un poquito mejor a pantalla el libro. Ahí lo tenemos porque pueden ver efectivamente esa antigüedad que tiene este poemario, como dices, de la Virgen del Mar, también otro género, como comentabas, también interesante, ¿no? Y muy bueno. ¿Puedo leer un Sí, poco? claro que sí. De montes, de gados, pastor soy y vengo a verte. Porque entre el mar y la tierra, como en un pañuelo verde, he de levantar mi casa entre albahaca y claveles. Yo la quería en el monte, ella junto al mar la quiere. Son poemas enteros dedicados a la patrona de Almería. Qué bonito. Estoy viendo por aquí, Jesús, también alguna obra de 2 perspectivas que me parecen interesantes, insisto, para que no se nos vaya el tiempo. Veo que tiene algunas publicaciones también propias de las hermandades que me parecen muy interesantes que comentemos, porque también las hermandades, en ciertos momentos de su historia, han hecho un trabajo importante en este sentido. Y bastante bueno, sí. Tengo unos cuantos libros de cabecera de cada hermandad. Si eres de la zona de la Alpujarra, seguramente seas devoto de la Virgen de Consolación de Tice, y este libro de Matarín es una auténtica joya hablando de la vocación del santuario de la Virgen de Consolación de Tice. También tenemos un libro que es bastante bueno de la Hermandad del Encuentro, con muchísimos datos como siempre, pero bueno, están bien recogidos. El libro de la Hermandad de la Santa Cena, que es una de las joyas, mi libro de cabecera como escultor. Tiene unas fotografías de muchísima calidad. El contexto de este libro, Jesús, si no me equivoco, es la bendición del Señor Navarro Arteaga. Es la bendición del Señor, claro. Y es una auténtica maravilla. Yo, siento pero el que no predilección. Saca el que, y déjame el que tiene escondido. El que es difícil. No, sigue para abajo. El que no quiero sacar. El que no quieres sacar. Saca el que no quieres sacar porque está difícil de encontrar. No. Ahí, ese. Déjalo. Bueno, ahí fuera no me lo dejaba. Fuera porque este libro está difícil de encontrar. Este libro... Hay que darle un consejo a los lectores, y es que no dejen los libros. No, claro. Porque pierden el libro y suelen perder el amigo. Claro, no, un libro no se devuelve. Pero vamos, que me parece de muy mal gusto devolver un libro. Yo he sufrido robos de libros, pero... Yo dejé este libro de la Almería Barroca, que se lo recomiendo a todos. De hecho, este libro tengo yo esas penitas, Jesús, porque cuando hablamos de los retablos, precisamente lo trajiste para comentarlo, y entre tanta información se nos pasó un poco, pero un libro que me decía muy interesante, ¿no? Es el libro del barroco de Almería, tanto retablo como pintura, escultura, orfebrería, de toda la provincia de Almería. Lo editó el Instituto de Estudios Almerienses, y en este libro han trabajado los mejores historiadores de la provincia. Yo hace muchísimos años se lo dejé a José Ramón, no volvió el libro y tuve que comprarme otro. Por eso no lo dejo, el que tiene la mano. Porque estamos hablando también del libro de la Hermandad del Santo Sepulcro, del centenario que fue hace un par de años, si no recuerdo mal, que en este sentido ha sido de las últimas obras, porque recuerdo que la Hermandad del Prendimiento también hizo un libro muy interesante sobre su historia. Creo recordar también que Estudiantes en el 50 aniversario realizó una obra también muy, muy importante. Y si te parece, Jesús, ahora hablamos de los libros también sobre el arte, que también he querido contar contigo en el programa, porque entiendo que también nos va a poder ilustrar un montón, para pedirle a José Ramón que nos enseñe también algunos de los que ha traído y nos cuente el porqué. Mira,
Voy a ser honrado, pero porque hay cámara. De vuelta. Voy a pedir brevedad, José Ramón, para que nos dé tiempo a hablar de No, pues la brevedad, mira, es muy sencillo. He traído primero este libro para recabar la ayuda de los espectadores. Estoy intentando reconstruir la vida de José del Pino López. Sabemos que es sacerdote, murió en Málaga, es de Almería y escribió algunos poemas y yo no tengo muy claro. Yo quiero creer que están dedicados a la Semana Santa de Almería. Tengo aquí señalados porque, claro, si habla de la esperanza y mezcla amor y esperanza con tanta... Pero apenas he podido encontrar datos biográficos sobre este hombre que escribe sobre la Semana Santa de Almería poemas bellísimos. Si alguien conoce a José del Pino López, habla con gente de Málaga, donde falleció. Nada. Y tiene libros de poemas muy bellos. Quiero creer hasta ahora, pero no lo puedo afirmar, sobre la Semana Santa de Almería. Y lo último que quería decir es que la Semana Santa de Almería está tratada desde una perspectiva muy memorialística. Hay muchos libros donde la gente escribe de sus recuerdos. Y quizá alguien debiera, la agrupación, más trabajo, debiera compendiar todo eso. En este libro, por ejemplo, aquella Almería, se habla de aquella Almería, una Almería de principios del siglo XX. Y hay un capitulito en el que narra cosas del grupo de teatro que tenía la Hermandad del Santo Sepulcro. Lo hablamos siempre. Reconstruir la historia de la hermandad a través del acta es muy fácil dentro de lo que cabe. Coges el acta y sabes que en tal año se hizo tal cosa. Pero la intrahistoria, la anécdota, todo lo que no se recoge en un acta, muchas veces se pierde. En cuanto fallecen los protagonistas, se pierde. Entonces, cuando quedan legados, como estos artículos memorialísticos, referencias de Celia Viña, su epistolario en el que habla de la hermandad de los estudiantes, de la procesión, un género muy trabajado en Almería, el memorialístico, pero muy disperso y desperdigado. Quizá alguien, y ahí tomo yo el toro por los cuernos, no tanto la agrupación, el día que tenga tiempo, lo voy a hacer, lo voy a compendiar. Apuntado queda, dicho queda en televisión. Jesús, cuéntanos también desde el punto de vista artístico que también hay, quizá o de los apartados que más producción hay, quizá también más interesante, más con mayor valor, ¿no? Sí, pero el problema es que de los escultores almerienses, que prácticamente son escasos, pues no tenemos ningún libro que recoja esa obra. Sí lo tenemos de los escultores que trabajaron en Almería, pero se perdieron o se quemaron sus obras, como puede ser Torcuato Ruiz del Perá. Este libro es reciente, es una auténtica joya, la definición que tiene en la fotografía, en los procesos de restauración con los que han sido llevadas las obras. Se lo recomiendo a todo el que le guste la imaginería barroca granadina. Este libro le va a encantar, sin ninguna duda. Al fin y al cabo es la escuela de la que bebe en su origen en la Semana Santa almeriense. ¿Tiene alguno...? A propósito de esos de arte, ha salido hace poco uno sobre Robles Cabrera, el autor del primer resucitado, el que apodaba a la gente Hercule Lancaster. Se basa en la pintura de Robles Cabrera. Pero afortunadamente, aparentemente hacía carrozas para las cabalgatas. La Virgen del Mar le hizo una. Y en 2 páginas aparece el resucitado, del que no se conservaban imágenes. Pero ya te digo, el problema de Almería, el gran problema es que todo está desperdigado. Tienes que encontrar una pincelada aquí en este libro, tienes que irte a este para encontrar algo. Falta que a Fernando Salas termine los anales. Pero lo justo iba a decir, porque hemos hablado de nombres propios de la producción literaria almeriense y nos hemos saltado 2 nombres que creo que son fundamentales. Fernando Salas, como estás comentando, y creo que también hay que mencionar a Rafael Rodríguez Puente, autor precisamente de muchos de los boletines de la agrupación, pero sobre todo para mí de una obra de referencia hablo ya a título personal para el trabajo que desarrollamos en la última trabajadera, como es dramaturgia procesional, que por desgracia, bueno, por suerte, iba a decir por desgracia, pero realmente es por suerte, se ha quedado un poco desactualizado con todo lo que ha crecido nuestra Semana Santa en los últimos 20 años. Si no recuerdo mal, en torno a 2005, ¿no? Aproximadamente cuando se publica. Y como digo, pues ha crecido mucho, ha cambiado mucho, han cambiado muchas cosas. Pero son importantes esos libros porque abren senda, incluso aunque contengan errores, muchas veces la gente, o los artículos... No errores, sino me refiero que con el tiempo, por ejemplo, creo recordar que... pero incluso errores, por ejemplo, había un error histórico que se arrastraba mucho en Coullat Valera, que era el apellido Mendiguita, todo el mundo Mendiguita. Hay que dar los datos, los que se tienen en el momento.
luego una investigación, porque tú abres senda y a lo mejor pones el foco en una cosa que alguien investiga y Antonio Salmerón se dio cuenta y dice, no es mendiguita, es mendigutía. Entonces, que se quede, hay que sacar todos los datos que se tengan, publicar todos los libros. Con la información que se tiene en el momento, que a eso abre senda. Eso ocurre, por ejemplo, con la Biblia de la música procesional. Salió un libro sobre la Semana Santa, sobre la música en la Semana Santa, que obviamente a los pocos años se quedó obsoleto, los datos no eran del todo ciertos, pero fue necesario porque hay que abrir senda, hay que poner el foco en un sitio para que un investigador que esté por ahí perdido diga, oye, ¿qué tema Ah, no, pues esto no es así. Entonces, que el dramaturgia se quedara obsoleto es una muy buena señal para la historia de la Semana Santa de Almería, que profundizó, buscó, contrastó, amplió datos, corrigió y, vamos, el dramaturgia es un libro, una piedra angular en la literatura y en la historiografía almeriense. Y quizás será, como decimos, ¿no? Quizás esa actualización nos venga en parte con esos anales, ¿no? que comentamos de... Que Fernando Sala muchas veces piensa ya en la segunda edición. Y digo, ya das por hecho que... Y es lo que más feliz le hace a un investigador, que oye, que yo dé un dato y alguien comprueba, me rebate y me diga, no, esto no fue 1522, fue 1523 por esto. Esa es la grandeza de publicar todos estos libros, que gracias a Dios mejoran. Y ya no solamente, mira, el casaca primero de la Virgen del Mar, deshojado prácticamente. Los libros ya, fíjate qué edición más cuidada, tanto en imagen como en corrección de textos, como en todo. Vamos mejorando, pero eso a base de primero sacar libros que se te deshacen. Literalmente. Ese de la Semana Santa de 1993, porque lo conserva muy bien Jesús, sí, pero ese libro es de los que se te salen las hojas. Yo he de decir que te lo tengo por ahí y efectivamente... Impreso en Almería. Y en la imprenta Bretones... Y estos también son... Lo edita él, la agrupación de cofradías, pero lo hace él. Claro. ¿Cuánto bien hizo por la Semana Santa Almería en cuanto a publicaciones Rafael Rodríguez? Fue el que fundó la revista Almería Cofrades. Y Alto Guadalquivir también era una revista que... ¡Cierto! Que se ha perdido. Una revista de cabecera que se ha perdido. Yo creo que llevo por aquí alguna. Llevo el especial de Alto Guadalquivir del aniversario, del 50 aniversario de la agrupación de... Hay que decir que se llama Alto Guadalquivir, aunque era sobre la Almería, porque lo publicaba Caja Sur, cordobesa. Pero también salieron varios años muy buenos artículos y muy buenos trabajos. Y Almería es Alto Guadalquivir. Nace aquí, ¿no? Nace en las cañadas de Cañepla. Justo fíjate también que interesante porque echando un vistazo rápido a este libro que comentábamos, pues uno se encuentra con estampas que para los cofrades que, vamos a decirlo, somos de una generación más reciente a la publicación de este libro, me refiero, yo de hecho no había ni nacido, yo soy del 98 cuando se publica este libro, pero fíjate qué estampa tan curiosa que acabo de ver una fotografía de la Virgen del Mar en la parroquia de San Juan. En el interior de la parroquia de San Juan, una estampa que para muchos le puede sorprender. Recorrió todas las parroquias, y tú no habías ni nacido, y yo cuando entré en la catedral leí un poema. Fíjate, me acabas de hacer entre feliz por el recuerdo y viejo por tomar conciencia de cómo pasa el tiempo. Pero al final estos libros también, como decís, sirven para precisamente esa radiografía, ¿no? Que yo creo que es ese argumento que estamos comentando a raíz de este libro de Víctor Pérez, que en este caso no en imagen sino en novela, pues nos permite adentrarnos de repente, ¿no? En esa Semana Santa de en torno al año 2025, que no ha dicho que no se corresponde a la 2025. Es verdad que el martes santo empezaba con lluvia y hay algunas similitudes, pero que nos permiten conocer mucho mejor nuestra Semana Santa. Pues dicho esto, querido Jesús, querido José Ramón, por fortuna hemos podido hablar bastante de todo lo que queríamos hacer. Yo he de reconocer que prácticamente no traía guión hoy para esto porque sabía que no hacía falta, pero yo creo que es un tema muy interesante y que seguro en ocasiones futuras podamos profundizar en algunos de los libros que hemos venido comentando e incluso en esas publicacionas que puedan llegar y que esperamos encarecidamente que sigan nutriendo nuestra Semana Santa, porque también lo nutren desde muchas perspectivas, muchos aspectos. Querido Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Muchas gracias, un abrazo.
Y José Ramón, muchísimas gracias a ti también. Nos vemos en el balcón este año los tres. Yo espero que sí, espero verte también algún momento antes por aquí por el programa, que tengas tú un huequecillo y te puedas acercar, pero esperamos que sí, que el balcón nos vuelva a juntar y sobre todo para hablar de cofradía y de esto que tanto nos gusta. Y también muchísimas gracias a todos vosotros que nos acompañáis un jueves más aquí en La Última Trabajadera para disfrutar de todo lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Nos despedimos esperándoles la semana que viene, último programa antes del parón navideño y que, como digo, despediremos este 2025 siguiendo contando todo lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.